y en este caso me dicen que tenemos en línea al secretario general de la federación que nuclea a los sindicatos de trabajadores municipales, de FESTRAM. Tenemos en línea a Claudio Leoni. ¿Cómo le va, Leoni? Andrés Batistela lo saluda. Muchas gracias por atendernos. Andrés, un gusto, como siempre. El ¿Cómo gusto, está? el gusto es nuestro, Claudio. Y bueno, queríamos charlar un poco de un comunicado que recibíamos en el día de ayer en el que, así como se convocó a docentes, a trabajadores de la salud, digo, más allá de aceptaciones y rechazos, están reclamando que se reúna la mesa paritaria municipal. Claro, exactamente. Nosotros venimos de un conflicto que se llevó adelante en el mes de agosto respecto a la necesidad de adelantar el 35% que estaba previsto para pagarse en septiembre. Es decir, hubo un conflicto y esto hizo que dentro del conflicto se reconociera la posibilidad de sentarnos en el mes de en los primeros días de noviembre para poder revisar la política salarial. Pero bueno, se dieron las mismas circunstancias en el sentido de que nuevamente los datos que aparecen del IPEC y del INDEC están mostrando otro retroceso salarial respecto de la inflación y además está mostrando, creo que lo más grave, que es el aumento de los insumos básicos de la familia trabajadora, ¿no? Estamos hablando de alimentos, de educación, de transporte, de alquileres, digamos, el gasto más importante en materia salarial ha tenido aumentos muy superiores a la inflación. Entonces esto requiere, hasta tanto se introduzcan las correcciones que creemos que hay que llevar adelante de parte de la Secretaría de Comercio para poner controles a los precios, pero sí es necesario discutir nuevamente los salarios y en este sentido trabajar en la recuperación de un 8% que nos quedó pendiente del año pasado Ujú. y estamos estimando que si no se reduce la inflación, hay un promedio de inflación mensual del 4%, nos quedan los 3 últimos meses del año, esto está marcando que los números pueden discutirse, sobre todo en un momento donde las finanzas municipales se encuentran en buenas condiciones, o sea, lucen en buen estado en relación a otros años donde había dificultades para afrontar los pagos, dificultades de funcionamiento. No, no, realmente el año 2020 nosotros entendemos que se hizo un ajuste importante, se ahorraron más de 10.000 millones de pesos en salario por no aplicar la cláusula gatillo y acordar solo el 20, cuando la política salarial fue del 36%, perdón, la inflación fue del 36%, y ahora estamos en una misma situación, donde ese 35 quedó desfasado en relación al aumento inflacionario que lo superó en un 2% aproximadamente. Entonces, veníamos conversando, tratando de hacer una mesa que resolviera rápido esto, llegar a fines de octubre, primero día de noviembre, con un acuerdo cerrado. Claro. Lamentablemente no se logró eso y, bueno, recurrimos a la aplicación de la ley. Nos pone en una situación de tensión, queremos que el gobierno de la provincia dé cumplimiento a la ley de paritaria, que obliga al gobierno de la provincia a convocar a los intendentes paritarios, y esperemos que tengamos respuesta rápidamente respecto de esto. Y el martes vamos a reunirnos, dirigentes sindicales que integramos la paritaria, para bueno, analizar cómo es la situación y las medidas que hay que adoptar si no tenemos respuesta respecto a la necesidad de sentarnos en paritaria. Claro, no es que me quiera adelantar, Leoni, pero suponiendo que se convoca esta mesa paritaria, ahí ya sabemos que el efecto calcar se suele aplicar dentro de quienes conducen el gobierno. Es probable que pongan sobre la mesa este 17% que ofrecieron a docentes, a trabajadores de la salud, entre otros. ¿Cómo ve usted ese porcentaje y esos No, tramos? no, yo creo que el efecto calcar quedó, digamos, fuera de la política salarial del municipal en el momento en que nosotros reclamamos que se anticipara el 35%. El 35% fue un cálculo, digamos, ¿no? Pero en la idea que ese 35%, cuando lo tomamos, teníamos una inflación que iba a ser estimada en 26, 29. Entonces, un 35 era un acuerdo razonable, digamos, y por eso se aceptó. Lo que ocurrió es que cuando ese 35 quedó el aumento que correspondía antes de cobrar todo el 35 quedó por debajo de la inflación, desde FESTRAM a la política salarial municipal le anticipamos el pago. Ujú. Entonces no estamos calcando, porque las situaciones distintas, son bastante distintas en ese sentido, porque da otro número en materia de política salarial. Claro. Los porcentajes
siempre dependen de cómo se pagan. Entonces, nosotros tenemos claro que hay que hablar en torno al 20%, pero no es lo mismo pagar un 17% todo junto en un mes para ir hasta la próxima política salarial que pagarlo en cuotas y terminar el año que viene. Esas son las cosas que hay que afinar para encontrar una salida a esto que para nosotros es urgente resolver y evitar que entremos en un tramo donde vamos a estar atravesados por las elecciones nacionales, elecciones provinciales. Nos parece que hay que resolverlo antes de politizar esta situación, ¿no? Por eso nuestro apuro y, por supuesto, empujado por esta alza de los precios que realmente es muy preocupante. Es extorsivo lo que está ocurriendo, porque cada acuerdo salarial, cada subsidio que el Estado da a los sectores más postergados o las paritarias se terminan yendo por los monopolios de la alimentación y del vestido, ¿no? Claro. Hay algo que no termino de entender, Leoni, algo que usted mencionaba recién, que los municipios están con sus finanzas en orden. También el gobierno provincial dice que tiene, tiene ahí el tesoro, digamos, y las cuentas están ordenadas. Y lo vemos también en el Estado Nacional, que está bien, ¿no? Ordenar las cuentas y ese afán de estar así, en ese sentido, en lo financiero, pero esto no se traslada después a cómo la estamos pasando el resto de los mortales, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay una correlación entre gobiernos de cualquier índole, gobierno provincial, un gobierno municipal, que acomodaron sus cuentas y tienen plata y eso no se termina viendo en los trabajadores? No, bueno, yo creo que la situación económica del Tesoro Nacional es muy distinta a lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe, tanto en la provincia como en sus municipios. Por empezar, el dato más importante tiene que ver con congelamiento de tarifas efectuado por el gobierno nacional, con un costo de subsidio también importante, pero por otro lado, hacerse cargo de todos los gastos de pandemia. Acá hay que tener en cuenta que todos los recursos que se destinaron en la provincia de Santa Fe para atender la pandemia del COVID provienen del sector nacional. Y por otro lado, de alguna manera, utilizando el argumento del COVID, hubo un ajuste salarial en los municipios y en la provincia que le permitió, en el caso de los municipios, en la política salarial 2020, ahorrar 10.000 millones de pesos. No tengo los números de la provincia, pero lo cierto es que está claro que en estos momentos, tanto la provincia de Santa Fe como los submunicipios tienen dinero en el banco. Y esto, bueno, a nivel nacional no es lo mismo. Hay una discusión de renegociación de la deuda. Las cosas son bastante distintas. Me parece que hay que mirar un poco lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe, que ha tomado un camino distinto al que tomó la nación respecto del gasto público. Claro. Leoni, más allá de lo salarial, ¿hay algún otro tema, reclamo puntual que FESTRAM quiera discutir con el gobierno? No, nosotros ya las discusiones de carácter laboral tiene que ver con que cada sindicato en su jurisdicción atienda los derechos de los trabajadores y los reclamos de los trabajadores, ¿no? A nosotros ahora nos interesa resolver rápidamente el tema salarial y, bueno, lo que estamos llevando por vía de reclamo administrativo para pasarlo a ser judicial es lo que entendemos una gran desactualización de las asignaciones familiares, que eso hace un reclamo permanente que venimos haciendo, que eso hace que una familia que percibe el salario mínimo garantizado de un trabajador municipal sin las asignaciones familiares como paga el Estado Nacional, quede a nivel de indigencia. Claro. ¿Me repite cuándo es que van a estar decidiendo, bueno, cómo continúa este plan de lucha de alguna manera? El próximo martes, todavía no hemos fijado, ¿no? Terminamos de resolver las medidas de fuerza anteriores, que terminaron por suerte con un acuerdo satisfactorio para nosotros, y ahora el martes nos vamos a reunir los paritarios sindicales para analizar a ver si ya tenemos respuesta, cuál va a ser el planteo que vamos a llevar al intendente y las distintas alternativas que significan los aumentos y la forma de pago, ¿no? Claro. Leoni, bueno, después de eso seguramente lo volveremos a molestar en caso de que haya novedades. Gracias por su tiempo como siempre, ¿eh? No, gracias a usted, ha sido un gusto. Buenas tardes. Chau, buenas tardes. Claudio Leoni es el titular de FESTRAM, la federación que nuclea a los trabajadores de sindicatos municipales.